Iniciamos. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias por la invitación. Es como siempre un honor, un placer estar aquí en el seminario que me ha tocado, además, pues verlo crecer, ¿no? Desde sus inicios, gran labor tuya y de Maruja, y bueno, y también interesantísimas las presentaciones, como, bueno, la de Medellín, pues todos sabemos, ¿no? Que es un ejemplo, realmente un referente en la región. Y bueno, yo voy a presentar una propuesta para el reordenamiento de la estación de Buenavista, pero pues me encantaría que tuviéramos algunos de los esquemas y alianzas y visión y demás que se han hecho en el caso de Medellín, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Eh, para hacerles por lo que una propuesta que estamos trabajando actualmente. Sí se ve, ¿verdad? La pantalla. Sí se ve bien, gracias. Perfecto. Bueno, esta es sobre la visión de la estación de Buenavista en la Ciudad de México. Aquí lo que estamos buscando, nosotros me encantaría que estuviera yo hablando desde una instancia gubernamental, pero bueno, como ONG estamos haciendo esta propuesta y lo que queremos es pues, que en algún momento, como decía Sergio, se llevara a cabo, no se quede en planes. Entonces, el objetivo en este caso es un plan de desarrollo urbano y transporte para la estación de Buenavista que mejore sobre todo la accesibilidad urbana, ¿no? Lo que buscamos es generar alianzas del gobierno, en la iniciativa privada, para tener soluciones físicas de integración de los sistemas de transporte, desde luego el espacio público alrededor de la estación y tener estrategias de implementación. Aquí como referencia es la estación de King Cross en Londres, que bueno, es uno de los proyectos más ambiciosos que se han hecho en los últimos años alrededor de una estación de metro, ¿no? Para llevarlo a cabo, bueno, nosotros tenemos un estándar del desarrollo orientado al transporte, que son 8 principios cuantificables, 4 de movilidad, que son el qué tan caminable es una zona, que tiene que ver con la red peatonal, con el entorno peatonal, que sea desde luego seguro, pero también cómodo, qué tan amable es para el uso de la bicicleta, qué tan cercana está una estación de transporte masivo, que bueno, en este caso obviamente cumple con creces, que también qué tanto fomenta el cambio de modos de transporte para usar menos el auto y usar más transporte masivo y movilidad activa. Y en cuanto a la estructura urbana, es muy importante que haya una conectividad, es decir, que la infraestructura peatonal y ciclista sea corta, directa, que idealmente el tamaño de las cuadras y demás pueda ser, digamos, no tan a una escala peatonal y relativamente pequeña. También buscamos que haya una densidad adecuada, digamos, no densidad por densidad, sino una densidad de acuerdo al entorno, y que esto posibilite pues, un desarrollo inmobiliario, sobre todo pensando en vivienda asequible, ¿no? Desde luego también que haya una mezcla de usos de suelo, digamos, complementarios, y que también pueda haber inclusive pues, una mezcla en la oferta, digamos, de vivienda, ¿no? Que haya vivienda, desde luego, también asequible. Y luego, bueno, que también sean desarrollos compactos.
Entonces, un poco de contexto de Buenavista. Bueno, está en la alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia Buenavista, que en su momento pues era como la estación de ferrocarril del norte de la ciudad, pero obviamente la ciudad fue creciendo y se la fue comiendo y ahora, bueno, tiene una ubicación privilegiada, ¿no? Desde los 60, además de la estación de ferrocarril, se integraron líneas de transporte masiva, ¿no? Empezando por 3 líneas de metro, la 2, 3 y la B. También conforme pasaron los años se hicieron que pasaran por ahí 3 líneas de Metrobús. Desde luego el tren suburbano, que fue un proyecto que vino de alguna manera a sustituir el tren que había y conecta principalmente a los municipios conurbados del Estado de México. También pasan por ahí líneas de RTP, el sistema de autobuses de la Ciudad de México, también algunos concesionarios y también recientemente se hizo una ciclovía en la calle de Jesús García, también Insurgentes, como saben, también ya tiene una ciclovía y bueno, actualmente tiene una afluencia de más de 155,000 pasajeros diarios en la estación, ¿no? Eh, Hay algunas propuestas hacia futuro, digamos, está pensando, de acuerdo al gobierno federal, hacer una extensión hacia el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que sería a través de la estación de lechería hacia el aeropuerto, digamos un ramal del aeropuerto. Entonces, bueno, esto se está considerando que pudiera tener una demanda de alrededor de 70,000 pasajeros, ¿no? No pensando únicamente en usuarios del aeropuerto, sino también en todos los trabajadores y servicios que se requieren para el aeropuerto, ¿no? También se ha hablado de tener una construcción de un tren ligero que conectara Buenavista con Naucalpan, ¿no? Más eh, hacia el poniente, ¿no? De la estación, que también sería muy interesante. Eh, Hicimos algunas mediciones de, por ejemplo, cuántas en el escenario con todos los sistemas de transporte actualmente, cuántos hogares pueden llegar a Buenavista en 30 minutos caminando y pasar de 202,000 y pico de hogares, teniendo todos estos nuevos sistemas de transporte, se pudiera aumentar a más de 215,000 hogares que puedan llegar a Buenavista en 30 minutos, ¿no? Luego, si se considera a 45 minutos, ampliándolo, digamos, este radio de 433,000, se pudiera aumentar hacia el 2030 a más de 30,000 nuevos hogares, es decir, alrededor de 463,000. Haciéndolo a 60 minutos, pasaríamos de 731,000 a 779,000 hogares, ¿no? Entonces, esto habla pues también de cómo aumentaría la accesibilidad hacia la estación conforme se vayan desarrollando estos nuevos sistemas, ¿no? Y pensando en 90 minutos, pasaríamos de 1,288,000 a 1,355,000 hogares que pudieran acceder a 90 minutos, ¿no? Para esto, bueno, algunos de los análisis que hemos hecho, como ya decía yo, son varias líneas de Metrobús, de metro, y en general pues es bastante conflictivo sobre todo el acceso peatonal al pasar de un modo a otro. Entonces, algunas cuestiones que también hemos analizado es que hay algunos predios que también están de alguna manera subutilizados o por lo menos no con el potencial que pudieran tener, ¿no? Entre ellos el acceso, el vestíbulo de la plaza, bueno, es además de que tiene algunos obstáculos peatonales, hasta hace poco inclusive había un estacionamiento ahí para autos, y pues es un espacio muy valioso como para tenerlo desaprovechado, ¿no? También hay algunas oficinas del metro ahí, que también eso me parece interesantísimo de Medellín, que no tienen
miedo de que el metro también pueda ser un desarrollador inmobiliario. Luego se hizo también un CETRAM de la línea, cuando se hizo la línea 4 del Metrobús, que bueno, está cercano a la estación, pero aún así también hay ciertas complejidades cuando se busca cambiar de un modo a otro. Y también hay un par de tiendas de autoservicio que tienen Suburbia y Walmart, que tienen ahí pues, extensiones importantes de tierra y también mucho espacio dedicado al estacionamiento, ¿no? Entonces, bueno, algunos de los actores clave que hemos hecho, creo que eso también es siempre muy importante para hacer realizables las propuestas, pues hacer un mapeo de quienes están involucrados. En este caso, tenemos por un lado en el tema de suelo, territorio, está la SEDATU que está muy involucrada junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el proyecto del nuevo aeropuerto. Desde luego a nivel ciudad está CEDUBI y bueno, puede haber ahí oportunidades al también tener una alineación política entre ambas entidades a nivel local y federal. También está desde luego el recientemente creado Instituto de Planeación de la ciudad, que también supuestamente tiene muchas más facultades en la planeación de la ciudad y esperemos que así sea. Desde luego la misma alcaldía, que en este caso es la Cuauhtémoc. Y bueno, también desde luego creemos que debe de haber una alianza con tanto vecinos como los desarrolladores que estén interesados en poder pues tener, desarrollar algunos inmuebles en el entorno, ¿no? Pero obviamente todo bajo un régimen de transparencia y de discusión donde el beneficio sea principalmente público, ¿no? En el caso de movilidad, transporte, bueno, está la SCT a nivel federal, está el mismo aeropuerto, digamos, que pues, va a ser al haber este ramal, va a también tener cierta incidencia. Desde luego la Secretaría de Movilidad a nivel local, ciudad, la alcaldía indudablemente, la empresa CAF española, que es la que es el concesionario del tren suburbano y que de alguna manera también opera la parte de la estación, entonces también es muy importante integrarlos y desde luego pues no perder de vista los principales beneficiarios a quienes queremos que digamos, tengan trayectos mayor diversidad de opciones de movilidad, trayectos más cortos, seguros, etcétera, ¿no? Que son los usuarios actuales y los potenciales. Entonces, bueno, nosotros creemos que podemos hablar de tres escalas, digamos, pensando una escala metropolitana, pensar que se puede hacer alrededor de los 90 minutos de traslado. Aquí lo que buscamos es que haya pues, conexiones eficientes, seguras, con accesibilidad universal entre los diferentes sistemas, ¿no? Y también ver cómo se pueden mitigar algunos de los impactos que pueda tener la demanda adicional de viajes en auto a la estación, que bueno, también está bien que pueda haber esa interconexión en la cual algunos usuarios dejen su auto en algún estacionamiento y sobre todo pensando en la conexión con el aeropuerto, ¿no? A escala ciudad, creemos que estamos pensando en 30 minutos en transporte público, digamos, alrededor de la estación. Y aquí lo importante es tanto a nivel conectividad ciclista como las existentes líneas de transporte público, ¿no? Y cómo también esto se relaciona con la atracción de viajes hacia los centros de trabajo, que como sabemos están principalmente en el eje Insurgentes y Reforma, lo cual está bastante cercana a la estación, ¿no? Y a escala barrial pensamos que, pues, cómo analizar en un área caminable en 15 minutos, ¿no? Entonces aquí lo que nos interesa es cómo hacer una estrategia de integración física de los sistemas de transporte y desde luego, bueno, el entorno peatonal que sea también directo, seguro, atractivo y con espacios públicos de calidad, ¿no?
Y también estamos pensando, obviamente, el desarrollo urbano en dos zonas que ya ahorita vamos a ver, ¿no? Y en la escala de la estación también muy importante, cómo se pueden hacer, además de estos dos desarrollos, la integración física para que los usuarios tengan una mayor permeabilidad hacia la estación, ¿no? Que actualmente todavía no es lo óptimo que pudiera ser, ¿no? Entonces, pensando a escala metropolitana, pues inclusive pensar que Buenavista pueda ser la puerta norte a la Ciudad de México, ¿no? Como ocurre en muchas ciudades europeas. Y, digamos, pensar en que hacia el 2030 tenga todos estos diferentes sistemas de transporte público y que haya algunos estacionamientos, aunque bien, no, digamos, bien gestionados y no tan extensos en consumo de tierra, sino más bien en algunos casos crea un crecimiento vertical y sobre todo pensando en los pasajeros que utilizarían hacia el aeropuerto, ¿no? Eh, Luego, bueno, en el caso de las estaciones que deben de alguna manera tengan la misma calidad, digamos, que el suburbano, que hay que ver también ahí las frecuencias que se requieren para el aeropuerto. Como saben, pues para el aeropuerto tiene que ser muy preciso en cuanto a que los sistemas de transporte público te cuenten con información al usuario, con de cada cuándo van a pasar los trenes en este caso y también cuánto a qué hora llegarían exactamente al aeropuerto. A escala ciudad, estamos siguiendo los principios del estándar de desarrollo orientado a transporte, que haya una red de ciclovías que complemente las que ya hay actualmente, sobre todo para conectar los diferentes destinos importantes, que como ya mencionaba, está muy cercana también el corredor Reforma y bueno, Insurgentes hacia el sur también es un gran atractor de empleos, entre otras cosas, ¿no? Y luego, bueno, como la ciclovía actual ya también se vuelve, se empieza a tener ramales para poder tener un efecto de red. A nivel barrial, algunas de las cuestiones que estamos proponiendo es eliminar a las barreras, sobre todo a la entrada de la estación, y algunos cruces a nivel para no hacer que el peatón tenga que trasladarse hacia abajo para la entrada por la estación del metro, sino más bien en la medida de lo posible hacer ajustes para que los trayectos sean a nivel de calle, ¿no? También rediseñar 7 intersecciones que hemos identificado que son bastante riesgosas y obviamente también tiene que haber pues, una adecuada programación de los semáforos para considerar el flujo de peatones y el aumento de la cantidad de peatones, ¿no? Y luego también pensar en arreglo de banquetas, estamos hablando como senderos peatonales, eh, y que sean realmente pues, banquetas que tengan anchos adecuados, libres de obstáculos y demás, ¿no? Obviamente todo esto con la señalización correspondiente, tanto horizontal como vertical, ¿no? Luego, bueno, también estamos planteando un biciestacionamiento que sea un biciestacionamiento masivo que esté integrado a la estación. Inclusive el actual estacionamiento no se da abasto de la cantidad de bicicletas. Y también pensar en que el sistema de la ciudad de Ecobici amplíe su oferta, ¿no? Que también hemos visto que esto ayuda mucho a los usuarios, por ejemplo, cuando llegan de la mañana, de ahí trasladarse a muchos de sus lugares de trabajo, pero si se amplía la cantidad de bicicletas disponibles, también sería un plus. Y desde luego la infraestructura correspondiente. Cuanto a la oferta de espacio público, continuando con el nivel barrial, digamos hay algunas
intervenciones en ciertas, pensando también en el concepto de supermanzanas, en el cual pues se empieza con un entorno grande y luego se empieza a ver cómo se puede conectar dentro de esta supermanzana a nivel peatonal y que puedan realmente hacerse muchos de estos traslados a pie y creando una mayor permeabilidad. En cuanto a nivel barrial, para el tema de mejorar el transporte, también creemos que se pueden reorganizar algunos flujos y paradas del Metrobús para hacerlo, concentrar más en puntos y no hacerlo tan disperso. También estamos planteando un espacio cubierto, digamos un techo entre el metro, el Metrobús y el suburbano, y también una reorganización de las paradas del transporte concesionado ahí, sobre todo en el eje 1 norte, que actualmente crean algo de caos toda la movilidad peatonal. Entonces, en cuanto a la estrategia de desarrollo urbano a nivel barrial, lo que queremos es promover usos mixtos, que las fachadas de los inmuebles sean activas, no muros ciegos, sino que haya una mezcla, pero que sean permeables y activas, y equipamientos con beneficios para la comunidad local. Estamos pensando incluir una guardería, una escuela secundaria, una clínica, un mercado y centros comunitarios muy próximos a los desarrollos del sur y el norte de la estación. Y creemos que se pueden construir alrededor de 4.650 unidades de vivienda muy cercanas a la estación. Inclusive, bueno, nos atrevimos ahí a proponer algunas, digamos, preliminar plan maestro de lo que pudiera ser a nivel habitacional, digamos, algunos con comercio en la planta baja, otros mixtos, luego también algo de oficinas y desde luego también dejar espacios abiertos. Luego, para desalentar el uso del auto a nivel barrial, creemos que con unas bahías para taxis también dedicadas en la entrada del tren suburbano, esto pudiera ayudar que también se facilitara esta modalidad de ir en taxi y luego tomar el suburbano para el aeropuerto. Algo de estacionamiento para la demanda adicional causada por el aeropuerto, pero utilizando el estacionamiento ya existente en el Fórum Buenavista, ¿no? Y creemos que zonas 30 de 30 kilómetros para abajo, pacificación del tránsito alrededor de la estación, pudieran funcionar muy bien también para hacer mucho más amable a los traslados que no sean en auto alrededor de la estación. Y en la estación, bueno, hemos visto que hay, ¿cómo se llama? Son dos desarrollos, uno en el norte y uno en el sur. Aquí se ven en la parte, uno es en la zona norte y el 3 es la zona sur de la estación. Y bueno, entre los dos, ya decía yo que pueden ser más de 4,000 viviendas. Y obviamente acompañado de espacio público, ¿no? Todo esto. Tendríamos que plantear también reordenar los flujos, como ya mencionamos, de transporte concesionado, hacer una vida pública alrededor de la estación bastante atractiva y también que no tenga el usuario que consumir necesariamente, sino también pueda estar en el espacio público gratuito y que sea de calidad, con sombra y demás. Y lo que decíamos yo antes de dos centros comunitarios o guardería, hicimos también de acuerdo a la información del INEGI, hay pocos, no hay muchas guarderías en la zona, tampoco tantas escuelas, entonces sería interesante plantear esa posibilidad, ¿no? Y bueno, en cuanto al transporte público, ahí están los diferentes sistemas.
Y pensamos que con esta reordenación todo esto en verde se pudiera ganar esta cantidad de espacio público y como sabemos también está la biblioteca Vasconcelos ahí al lado de la estación que también esa entrada también se pudiera potencializar e inclusive tener algunas actividades en la entrada de la biblioteca, ¿no? Y bueno, estos son los ordenamientos de cómo se pudiera hacer las, las paradas del Metrobús y también lo que se pudiera empezar a pensar que con el reorganizando estas paradas, bueno, pues esto también libera espacio para pensar en aprovechar algo del potencial de construcción que hay, obviamente pensando en el esquema financiero de llevar a cabo todo esto. Y bueno, esta es la propuesta conceptual con los 8 principios ya establecidos, el cómo aumentaría el entorno peatonal, como sería más atractivo, cómo sería también más fácil acceder al transporte público y más ordenado, cómo ayudaría también a mejorar la infraestructura ciclista y la oferta de bicicletas públicas alrededor de la estación. Y esto ya sería pensando en aumentar la densidad para una mayor oferta de oficinas y vivienda asequible y, como decía yo, con plantas bajas con uso comercial. Eh, entonces, bueno, y esto sería también pensando en esquemas para reducir el uso del auto y ya esto todo es ya todo integrado, digamos, como se vería. Y finalmente, bueno, también algunas cuestiones que hemos visto que tal vez serían interesantes, algo de protección al sol y lluvia, tipo lo que se ha hecho en algunas estaciones en Santiago de Chile y en Utrecht, Holanda, pensar en algo sencillo, pero digamos que ayude también a resguardar del sol y de la lluvia y que sea de relativamente bajo mantenimiento, ¿no? Y finalmente, de implementación y viabilidad financiera, bueno, nosotros lo que queremos es, que desde luego, que el gobierno ya nos ha dicho que de parte de SEDUI, que sí hay interés en la propuesta y demás, y que, bueno, obviamente también esto está abierto a seguirse enriqueciendo, pero creemos que se necesita también desde luego, invitar al sector privado, pero poniendo ciertas reglas, ¿no? Desde luego, otorgar incentivos para el desarrollo, pero tener estándares para los desarrollos, ¿no? Entonces, de acuerdo a qué tanto se necesite de financiamiento privado, pues es el nivel de involucramiento que queremos, ¿no? Y probablemente aquí sea pues, una mezcla de acuerdo también a lo que pueda poner el gobierno, idealmente parte del suelo disponible y obviamente los permisos y demás, y obviamente los sistemas de transporte público, los flujos, pues son resultado de la oferta que hay de sistemas de transporte público y ahora con el aeropuerto también será una buena oportunidad, ¿no? Eh, entonces, bueno, estamos viendo algunos análisis y, por ejemplo, se deja que el 100% de la vivienda sea precio de mercado, pues se necesitaría menos involucramiento del gobierno, ¿no? Pero idealmente nos gustaría más los escenarios 2 y 3 donde se pueda dotar de alrededor del 30% de vivienda asequible, inclusive pensar en involucrar al Infonavit, al ISSSTE, en fin, ver cómo se pudiera también ver esquemas más flexibles y ya de ahí podemos empezar a cuantificar cuánto es más o menos el valor, digamos, de todo el desarrollo en el caso de que se busque una mayor dotación de viviendas asequibles alrededor de 15 mil millones
de pesos, mientras que si es de vivienda de mercado es 25,000, y aquí ya se puede empezar a jugar con cuestiones de como captura de valor y plusvalías y demás, que creo que es lo que hacia eso debemos de tender a discutirlo sin tantos prejuicios y de una manera transparente, ¿no? Entonces, bueno, habiendo estos escenarios, se pudiera inclusive ver qué tan, bien, digamos, atractivo es para un desarrollador o varios desarrolladores, pero bueno, siempre hay que pensar en cómo todo esto se realmente traduce en mejores espacios públicos y en mejores sistemas de transporte público, ¿no? Entonces, bueno, ese es nada más algunos costos preliminares, y los siguientes pasos en lo que estamos, pues creo que esto también es parte de lo que me gusta empezar a plantear, a socializar esta propuesta. Creo que ustedes son de los primeros auditorios fuera del gobierno que lo ven, entonces también tener retroalimentación siempre es valioso. Ya lo decían también en las ponencias anteriores, la importancia de la coordinación entre los diferentes actores. Muchas veces ahí es donde se atoran los proyectos, entre las cuestiones que tienen que ver con las facultades que le corresponden a alguna instancia o que algunos actores no fueron consultados. Desde luego, en este caso, pues en primerísimo lugar tendrían que ser también los habitantes de la zona. Entonces, bueno, eso también lo vemos súper importante, esta coordinación, y que empecemos a discutir estos instrumentos más allá de los que ya tenemos, digamos, cómo podemos tener instrumentos que hagan una zona, digamos, la podamos hacer con algunos criterios y normas, en algunos casos más flexibles, pero en esquemas muy transparentes y donde otra vez más no sea la ganancia del desarrollador el criterio, sino más bien la ganancia para la ciudad y el entorno, ¿no? Y los usuarios. Y desde luego involucrar a la comunidad en la toma de decisiones. Y vemos que desde luego ahora que se está discutiendo el Programa General de Desarrollo Urbano, también pudiera ser, si se incluye como uno de los proyectos estratégicos, eso sería muy interesante, o que se dubila junto con el gobierno federal y desde luego la misma infraestructura que va a haber del tren, que se empiece a hablar de que es una estación Buenavista como un sistema de área por cooperación o algún tipo de polígono especial, pero bueno, eso habría que ver también qué es lo que más convendría, y también para hacer estos procesos de socialización adecuados. Entonces, bueno, con eso termino mi presentación y encantado de responder a preguntas, comentarios o escuchar sus opiniones. Bien, Bernardo, como siempre, esperando que el público asistente se anime a comentar tu presentación y a preguntas, pues bueno, yo te haría aquí algunos comentarios más que preguntas. Bueno, como mexicano, habitante nativo de la Ciudad de México y urbanista, te haría los siguientes comentarios. Y ya que están en la etapa de proyecto, pues tú verás la pertinencia o no de mis ideas, ¿no? Mira, creo que un tema que hemos tenido problemático en la historia del desarrollo urbano de nuestra ciudad es que hemos hecho muchos proyectos interesantes que atienden a un problema importante, problemas importantes, pero a veces se ven muy como problemas de coyuntura y soluciones aisladas. Y bueno, tenemos una gama de proyectos pues, que retomamos en función del problema y de la coyuntura del momento,
soluciones, ¿no? Tenemos un sistema de metro, en términos de movilidad, un sistema de transporte, metro, metrobuses, tranvías, trolebuses, ahora metrocable, en fin, tenemos todas las modalidades, pero me parece que un factor crítico de estos es que no se ha hecho con una visión integral, o sea, de un sistema integrado de transporte, y menos con una visión metropolitana, que ya la ciudad, muchísimos años atrás, quedó rebasado el concepto de ciudad, y estamos hablando de una gran aglomeración. Entonces, ese es un tema. Pero también ha pasado en muchos otros temas urbanísticos. No tenemos un sistema educativo integrado, un sistema de salud, un sistema de centralidades urbanas bien estructurado. Se han dado por iniciativas, insisto, o por atención a la demanda. Entonces me parece que este caso es una oportunidad para que pudiéramos implementar, dar un nuevo enfoque, que no es nuevo en términos urbanísticos, pero sí en nuestra ciudad, de ver las cosas un poco más integradas. Creo que es una magnífica oportunidad este punto, como podría haber otros en la ciudad, pero este es fundamental por su centralidad, su posición central, para que se viera como un elemento multimodal de transporte. Tenemos, ya citaste tú todos los modos de transporte que tenemos ahí, pero ninguno está conectado a cabalidad. Cuando uno viaja a Europa, pues se sorprende por las facilidades que tiene el viajero urbano para cambiar de modo a veces sin darse cuenta en qué momento está cambiando de un sistema a otro, sin salir de una estación, sin exponerse a la intemperie por las cuestiones climáticas, facilidades para todas las personas que tengan diferentes capacidades o discapacidades, para el viajero llevando sus maletas, etcétera, etcétera. Eso en nuestra ciudad no existe. Y en una ciudad tan complicada como la nuestra, tan agresiva, tan violenta, pues esto te inhibe a que en muchos casos ciertos sectores de la población usen el sistema de transporte. Y sobre todo pensando en la cuestión de la conexión hacia el aeropuerto Felipe Ángeles, si es que algún día funciona ese aeropuerto, porque yo tengo mis dudas como técnico, ¿no? No van más allá mis dudas. Bien, ese es un punto. Y el otro es también en términos de integración urbana. En el sector tenemos muchos proyectos que se han dado a lo largo de diferentes etapas de la ciudad. Bueno, la vieja estación, pero al lado tenemos una biblioteca enorme, la gran casi biblioteca nacional, simulando a la Biblioteca Nacional de Francia, ¿no? Tenemos esta biblioteca, tenemos establecimientos comerciales, la estación se convirtió prácticamente en una plaza comercial, pero hay otros elementos ahí en el sector. Tenemos incluso la delegación Cuauhtémoc, que sería la delegación o la alcaldía, el edificio sede de la alcaldía más importante de la zona metropolitana, ahí a unos cuantos metros. Tenemos el Museo del Chopo, que está ahí muy próximo, que está prácticamente abandonado y desintegrado de otras actividades. Tenemos atrás de la estación, hacia, ¿cómo se llama la calle esta? Que divide Tlatelolco, ahí se me olvidó. Bueno, la avenida está importante, está ahí el Teatro del Ferrocarrilero, que también está un poco en desuso, incluso la misma Torre de Banobra, que fue emblema de Tonalco Tlatelolco, que es un edificio pues, muy interesante, por su posición es un hito en ese sector de la ciudad y está ahí desocupado a raíz del sismo, que tiene problemas estructurales. En fin, hay muchos elementos dispersos y que sería una magnífica oportunidad. Ustedes han hecho esta intención de integrar, pero me parece que podría ampliarse el área de intervención en términos más de temas urbanos. Un poco retomo lo que nos presentó Juan Manuel Patiño, que el área de intervención de la estación, ellos la conceptualizaron como un plan maestro, pero hicieron un plan parcial del sector, que a su vez está inserto en toda una serie de propuestas de planeación y de políticas urbanas para el Valle de Aburrá. Yo creo que estamos lejos todavía de poder tener esa visión tan integradora, pero creo que sí sería una buena oportunidad para poder
integrar y hacer un surcido urbano fino de todos estos elementos. Digo, me parece interesante y los felicito por la iniciativa que va en esa línea, pero creo que pudiera dar para más todavía. Yo sé que lo que te estoy diciendo a lo mejor rebasa los alcances que ustedes se han planteado o que es demasiado ambiciosa, pero ¿por qué no plantearse esa oportunidad de ver las cosas, insisto, de manera más amplia, más integral y sobre todo en el eje fundamental, que es el tema de los modos de transporte que tenemos ahí en el sector y que están desempeñando un papel muy importante y posiblemente se potencie por la cuestión de un punto de contacto de la ciudad con el nuevo aeropuerto. No sé qué te parece. No, totalmente de acuerdo, Sergio. Digo, obviamente, te digo, este plan pues es un planteamiento, digo, ya trae algo de análisis y lo hemos estudiado, pero pues nuestra idea es que esto vaya de alguna manera, vaya creciendo y sea adaptado. O sea, este no es un plan de, obviamente, nada más del ITDP. Lo que queremos es tener ese enriquecimiento de visiones y entre más amplio, digo, siempre jugando con esta cuestión de que conforme también vas ampliando la escala, también se vuelve Claro. más complejo, pero ¿por qué no decir que hablemos no nada más de la estación, hablemos también y más allá de los dos predios que identificamos, pues que el impacto, digo, también por eso lo dividimos en metropolitano, ciudad y barrial, pero sí creo que todavía hay muchas cosas que se pueden potencializar, integrar más. Y estoy también coincido totalmente que parte del problema en los proyectos, lo vemos ahí mismo en la estación, ¿no? Cuando se hizo el metro, bueno, el suburbano, cuando se reactivó, pues el suburbano nada más veía su entorno, ¿no? Luego llegó el metrobús y bueno, ahí pusieron la estación, entonces pues, se fue fragmentando, ¿no? Todo el espacio y nunca hubo esa visión como más holística, más integral de la estación y ahorita pues no es un desastre, pero sí o sea, conforme empiece a haber más usuarios, sí es más complejo, ¿no? Y creo que sí tenemos que tener esta parte y tener idealmente una autoridad que sea la que tenga la mayor cantidad de injerencia en las decisiones, ¿no? Obviamente integrando los diferentes entidades y demás, pero sí, totalmente de acuerdo, esta integración es clave. En ese sentido, mira, la maestra Andrea Amador de Oaxaca nos contesta nos escribe, perdón, que se suma a la idea de que es fundamental trabajar proyectos urbanos de manera integral. De lo contrario, estas intervenciones continuarán siendo insulares en el territorio. De acuerdo. Comentario de Andrea. Hay otra Creo pregunta. que Alejandro tiene... Sí, hay una pregunta aquí. Pregunta. Déjame contestar aquí, Edwin, que ya tiene un buen rato. Edwin del Nodo de Bolivia pregunta, ¿cómo se enfocó el tema de seguridad ciudadana, tomando en cuenta el uso de varios medios de transporte? Un poco lo que yo te señalaba, que esta falta de integración, de conectividad entre los medios, hace que haya trasbordos, y esos trasbordos en sitios tan complejos como estos, y en un medio socioeconómico como el nuestro, se vuelven peligrosos, ¿no? ¿Cómo integrar ese tema de la seguridad? Sí, bueno, pues obviamente es bastante complejo, pero tiene que ver con pues que haya, creo que ojos, ¿no? Que haya también ese sentido más comunitario de protección y de obviamente también de instancias, en general el metrobús y el suburbano, pues ya que estás en las estaciones es bastante seguro, fuera de que puede haber desde luego carteristas y robos de celulares y cosas así, ¿no? Pero en general, pues creo que pues sí, eso tiene que ser otra vez también una estrategia integral de seguridad y no nada más a través de cámaras y demás, ¿no? Sino de mecanismos de sanción y demás, y también pensando, por ejemplo, en las mujeres, está todo el tema del acoso,
de espacios mucho más seguros para todas y todos, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo, pero pues hay que entrarle a ese tema, ¿no? O sea, el problema no son los sistemas de transporte, sino más bien los mecanismos que tenemos para prevenir estas cuestiones de inseguridad y también sancionar en caso de que haya delitos y demás, ¿no? Muy bien. Bueno, Alejandro, no sé si tú puedes hacer la pregunta a vos. Si abres tu micrófono. Sí, ya, perdón. Sí, de hecho quería hacer mi comentario a vos. Bueno, Bernardo, bueno, ya viejos conocidos desde mucho tiempo en el SUI, ¿no? Pero veo que ITDP como que está dando, pues sí, una transformación, ¿no? Normalmente se ocupaban más de la parte de movilidad y transporte, y ahora este proyecto es súper ambicioso. Yo un poco, ahorita que dijiste al último, bueno, queremos retroalimentarnos y ver las opiniones. Es claro que cada quien tiene como experiencias diversas o concibe la ciudad de una u otra manera. En lo personal conozco muy bien el espacio, lo uso seguido, es cerca de mi casa. Vivo más hacia la nueva Santa María, Santa María la Ribera. Todos estos íconos de los que hablaba Sergio, ¿no? De Tlatelolco, Banobras. Pero yo me pregunto, ¿por qué de pronto los estamos como empeñados a veces de que los espacios vacíos que nos hacen falta, o sea, en el caso de la explanada fuera de la estación, hablabas también del estacionamiento de Suburbia, atrás hay otros espacios, pues ya son pocos espacios los que tenemos libres, ¿no? A mí en lo personal, digo, es mi opinión personal, sí me preocupa esta parte de empezar, pues esta masividad, ¿no? Vivienda, oficinas, etcétera. Yo no sé si sea el lugar, porque de pronto como que lo que estamos tratando también es de respirar dentro de la ciudad, ¿no? Me suena incluso, te digo, sin conocerlo bien más que lo que nos presentaste ahorita, de pronto ya con la vivienda, con las oficinas, etcétera, pues incluso también como que entraría un poco la especulación inmobiliaria. Y sí, mi punto es ese, ¿no? ¿Por qué los espacios que tenemos libres, y lo comentabas, es que son muy ricos, pero ricos a lo mejor los vemos desde la parte económica, ¿no? Bueno, pues hay que meter vivienda, hay que meter oficinas. Ahorita ya el concepto de oficinas, pues hay muchísimas oficinas que están cerradas con lo de la pandemia, entonces la cuestión de las oficinas, pues ya todos estamos pensando en trabajar desde casa o alquilar tal vez un pequeño espacio o coworking. Y el otro punto, hablas también, o sea, de los beneficios. Yo también el aeropuerto de Felipe Ángeles, yo sinceramente también tengo más dudas que certezas. Y concentrar la idea hacia el aeropuerto cuando yo me pregunto cuánta gente utiliza avión, ¿no? O sea, ¿cuáles son los beneficiados? ¿Cuánta gente a nivel barrial o a nivel Ciudad de México utiliza un avión? Usa aviones, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que se va a reducir esa parte. O sea, si el punto general es el beneficio hacia el aeropuerto, pues ahí también tengo un poco mis dudas. Como comentabas, pues de hecho hay 3 proyectos que se quedaron en el aire, 3 o 4 de extender las líneas de tren suburbano que hubiera sido genial, ¿no? El que va hacia la parte de extender desde Tultitlán a Jorobas, luego estaba el de hacia Ecatepec, Jardines de Morelos, y del otro lado. Eso yo creo que nos beneficiaría muchísimo. Pero sí sería un poco mi comentario. Te digo, siento que la esencia de ITDP ahorita, sí, cuando vi todo esto que proponen, pues que ya es diferente, ¿no? Y es mi opinión personal, o sea, sí pienso mucho, ¿por qué los espacios tradicionales que tenemos como esta plaza de ferrocarriles y los espacios tenemos por fuerzas que contenerlos ya con edificación y vivienda? Gracias. Gracias, Alejandro, muy gracias por la retroalimentación. Bueno, pues digamos yo, mi posición sería, no obviamente no se trata de llenar por llenar y obviamente también, no sé si te acuerdas, una lámina venía también cuánto se ganaría de espacio público. O sea, yo no pensaría como algo así de que tenga que ser un desarrollo inmobiliario y también entiendo que tú como vecino, pues a veces nos asusta o nos da cierta desconfianza y queremos, como dicen, ¿no? Que pase, pero no cercano a mi casa, ¿no? Yo pensaría en que, pues,
hay muchas personas que sí necesitan vivir más cercanas a la ciudad, ¿no? Y creo que parte de la tragedia de la Ciudad de México es que no hemos dotado de vivienda asequible en buenas zonas, ¿no? Pues Buenavista tiene una ubicación muy interesante. Ahora, habría que revisarlo, hacerlo bien y que sea realmente una oportunidad para mejora. Yo no, o sea, a mí el estacionamiento de Suburbia, pues me parece que es un espacio desaprovechado. Igual el que pongan rejas en la entrada de la estación, pues no sé, creo que ahí creas también problemas de accesibilidad, pero bueno, estoy de acuerdo, también hay que hacerlo de una manera que sea realmente un beneficio. Yo también tengo dudas con lo del aeropuerto. No estamos pensando en los usuarios nada más del avión. Como mencioné, un aeropuerto pues tiene una cantidad impresionante de trabajadores que la mayoría de ellos no llegan en auto. Entonces, pues, de acuerdo a las mismas proyecciones del proyecto, se está hablando de que serían alrededor de 70,000 usuarios, ¿no? Los que usarían ese ramal del suburbano, ¿no? Entonces, no nada más pensar en los que usan el tren, sino todos los servicios que se requieren de limpieza, de operar un aeropuerto, ¿no? Comercios, demás. Y bueno, y con respecto a lo de ITP, no, digo, nuestra esencia sigue siendo la movilidad. Lo que pasa es que pues también creo que otra vez, si nada más vemos el tema de movilidad, pues pasa lo que pasa en la estación de Buenavista, que cada uno de los diferentes organismos de la ciudad y federal pues hicieron sus entradas o sus sistemas y no hay esta cuestión de poder verlo también como un proyecto de ciudad y no nada más de transporte. Pero bueno, igual te agradezco tu retro y la tomaremos en cuenta. Bien, Bernardo, tenemos una pregunta aquí. La arquitecta Amador de Oaxaca nos pregunta, ¿qué tiempo llevan elaborando este proyecto desde su conceptualización y en lo que ustedes tienen previsto, cuánto creen que se pueda empezar a concluir algo? Bueno, de estudiar la estación sí llevamos ya como más de un año, llevamos como un año y medio, pero bueno, lo hemos hecho pues sí, también con nuestros propios recursos, a nuestro paso, también tratando de obtener nueva información, como esta cuestión del ramal al aeropuerto, pues, o sea, vamos, no, yo también tengo mis posiciones respecto al aeropuerto, pero si se va a hacer, pues creo que es deseable que se haga de la mejor manera posible, ¿no? Y no nada más como hay otro más, otro sistema más ahí que cree más afluencia sin efectos de mitigación. Eh, entonces, sí, llevamos como un año y medio estudiándola y pues en cuanto a llevarla a cabo, primero necesitamos tener más lo que decía yo al principio, ¿no? Más interés, digo, apenas nos han dicho el gobierno de la ciudad y en la SEDATU que les parece interesante pues si se lleva a cabo, la ideal es que se llevara a cabo en los próximos 3 años, ¿no? Más o menos, que es lo que le queda a esta administración y algunas otras cosas que se puedan también en un plan maestro, como decía Sergio, se pueden hacer otras intervenciones, dejarse para más adelante, pero sí teniendo un plan y una visión hacia el futuro, ¿no? Bien. Mira, Bernardo, hay una pregunta desde Guayaquil, Ecuador. Es, ¿cómo reducir el impacto ambiental que se ocasiona en las intervenciones urbanísticas que se basan en la integración del transporte público con edificaciones? Pues yo creo que se use más el transporte público ayuda a que el impacto ambiental sea menor, reducir la longitud
y tiempo de los viajes también es parte de lo que son indicadores. Obviamente se pueden cuantificar también en la reducción de emisiones, si se trasladan algunos viajes, si se dejan hacer en auto y otros vehículos motorizados por viajes a pie y en bicicleta. Y bueno, las edificaciones, pues sí, también obviamente que cumplan con estándares de eficiencia energética y demás, y que no se haga, digamos, desarrollos monstruosos, ¿no? No se trata de llenar la ciudad de rascacielos y demás, sino pues hacer creo que una densidad media con buenos espacios públicos, buenos espacios verdes, puede funcionar muy bien y es más eficiente eso a tener a las personas viviendo en los municipios conurbados lejísimos de las zonas donde ocurren los empleos, ¿no? Bien. Bueno, yo te haría otra pregunta, Bernardo, ya más aterrizada al tema de ustedes Sí. y concreta, no es tan especulativa, porque a nivel de especulación urbanística tendría muchas más, pero no quisiera desviar el tema. Pero centrando al tema nuevamente, pero ¿cómo procuran o qué conceptos han elaborado y estrategias en su proyecto para lograr esto que a mí sí me preocupa, que es la integración entre los diferentes modos de transporte? O sea, el tren suburbano funciona aislado, el metro anda por otras partes y el metrobús también. ¿Y cómo integrar cuando menos estos tres sistemas básicos, troncales de la movilidad en la ciudad? En ese Sí, punto, digamos. sí, a lo mejor, bueno, ahorita está este nivel macro, pero sí, ya tenemos también estudiado, por ejemplo, cuestiones de cuánto te tardas en cambiar de un modo a otro, ¿no? Entonces, eso, o sea, teniendo ese indicador actual, el chiste sería reducir eso, ¿no? Lo que decías, que también sea mucho más fácil a través de hacer los trayectos más directos, obviamente la señalética, todo eso tiene que ser mucho más coherente y sí, para cada uno de esos o sea, la idea sería mejorar, ¿no? No hacer que los trayectos sean más largos. Entonces creo que ahí los indicadores importantes son tiempos de traslado entre un modo y otro y distancia, ¿no? Distancia. Entonces, conforme se puedan hacer más próximos, ahí es donde obtienes los beneficios, ¿no? Pero sí, para eso ese ya es diseño un poco más detallado, pero sí teniendo en cuenta esos indicadores para mejorar la situación, ¿no? Claro. Sí, pero pues también es, además del tiempo y de la distancia, está pues la facilidad, ¿no? Y que no haya Sí, obstáculos físicos sí, para la conexión. Mira, sí, yo digo, no he usado, puede ser honesto, no he estado ahí en la estación Benavista ni haciendo transbordos, pero bueno, cuando viajaba frecuentemente a Oaxaca, a la universidad, me iba en metro al Tapo, a la estación de autobuses. Bueno, y de la estación San Lázaro, que está ahí mismo, pegada a Tapo, bueno, no se podía pasar. Había que hacer un vericueto ahí de cosas y hasta te perdías subir escaleras, bajar escaleras para pasar de la estación al metro. Y eso ocurre en muchas partes. En el mismo tren suburbano, nuestros alumnos que viajan en el tren suburbano de la Guamas Capozalco, para bajarse de una estación y conectarse con el transporte público de la Ciudad de México, no hay conexión. Y con el metro, menos. O sea, tienes que caminar, no sé, 300 metros, 400 metros, salir de un sistema y caminar 400 metros, subirte a otro. Eso es lo que realmente creo que está fallando en nuestra ciudad para hacer más eficiente y más seguro la movilidad, ¿no? Entonces aquí hay una magnífica oportunidad porque no están en términos de distancia, no están tan distantes, no están tan lejos, ¿no? Pero es un sí, reto de sí, de diseño, acuerdo. pero hay que tenerlo claramente conceptualizado y para poder implementar las estrategias y las acciones de diseño concretas. ¿No te parece? Sí, sí.
totalmente. Y también eso se tiene que juntar con la operación de los sistemas, ¿no? Claro. Tampoco sirve mucho de que te traslades a, digamos, vayas de un sistema a otro y no haya frecuencias adecuadas, información al usuario, todo eso que lo hace ya mucho más eficiente, ¿no? Y mejor experiencia para el usuario. Claro, 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 claro. Bien, a ver, déjenme ver si no hay alguna... Yo quería hacer una pregunta, Sergio, pero no veo cómo escribirla. Bueno, hazla así a viva voz, claro. Bueno, la pregunta que yo quería hacerle a Bernardo es, bueno, no sé si él escuchó la conferencia de Manuel Patiño. ¿Sí la escuchaste? La de Medellín, Bernardo? No. Pero, ¿qué parte? O sea, la ponencia sí la escuché. Ah, sí, no, es que él habló sobre cómo hacen toda esta integración del transporte con todos los demás sistemas de la ciudad, ¿no? El espacio público, o sea, el eje de la planificación son estos corredores que implementan en la ciudad y a partir de esos ejes, esos corredores, pues hay todo un sistema urbano que se complementa. Entonces, la pregunta que yo te quería hacer es, en México, por ejemplo, tú que estás más enterado y más metido en eso, y qué bueno, cómo funciona esto? ¿Hay esa interrelación o esa interdependencia, esa integración entre las otras instancias que tienen que ver con esta cuestión de, por ejemplo, el espacio público y todo integrado al transporte, y que de alguna manera esta pregunta que hizo Sergio tiene que ver con eso, ¿no? O sea, porque muchas de las fallas de una ciudad es que hay una desintegración total. ¿Cómo está eso en México? Si hay alguna integración y se puede hablar en términos de multidisciplinariedad, no sé si se puede decir esto, pero o multiinstancias que Sí, realmente se congreguen para lograr esto. ¿Cómo está eso en pues México? es difícil, es difícil. Creo que hay uno de los grandes aciertos de Medellín es que lo ha logrado, ¿no? Sí, aquí sigue siendo todavía ciertas facultades le corresponden a la alcaldía, otras a CEDUBI, otras, bueno, ahora con el Instituto de Planeación, bueno, ahí estamos tú y yo en el consejo de CEDUBI, sí, ahí creo que es un esfuerzo mayor el lograr alinear y que empiece a haber esta comunicación entre las diferentes instancias, y creo que ese es gran parte del problema que tenemos para tener proyectos exitosos de una escala mayor, ¿no? O que simplemente no se le consulte de manera adecuada a la población residente, o sea, ese creo que es el meollo del asunto, y creo que debemos de pues, encontrar mecanismos más innovadores en ese aspecto, ¿no? Otra vez pensando en si va a ser un polígono especial. Generalmente estos proyectos pueden funcionar cuando hay algún tipo digamos, se le dota de ciertas facultades y se hace un proceso muy ordenado y transparente, ¿no? Pero sí, eso es un problema, y hasta para ciertas cosas, ¿no? Infraestructura, digo, están por los sistemas de transporte, pero también está el cableado, están las líneas de gas, o sea, hay toda una serie de diferentes instancias involucradas que tienes que realmente, pues sí, tener mucho más, digamos, procesos que puedan hacer que se comuniquen todas estas instancias y que haya un liderazgo, ¿no? También eso tiene que haber nuestra experiencia aquí en el caso de Medellín, pues estaba claro que la empresa público-privada la lleva, ¿no? Aquí todavía no tenemos ese tipo de asociaciones público-privadas, desafortunadamente. Sí, interesante, bueno. Mire, y una ciudad como México tan compleja, yo sé la complejidad que eso significaría para la Ciudad de México, pero yo creo que tenemos que transitar hacia eso, definitivamente. Y bueno, yo opino que sí, esto que tú citas, Bernardo, de liderazgo, sobre todo de liderazgo de ideas y de propuestas, pues nos ha fallado mucho en la ciudad.
Y yo creo que ese liderazgo lo deben tener las instancias responsables. No nada más en este momento, sino de siempre. Me parece que Sedubi se ha quedado corta de mucho tiempo atrás en su visión de ciudad y su generación de propuestas y ideas. No ahora, insisto, sino tiempo atrás. Y creo que justamente eso es lo que nos está mostrando Medellín, que tienen unas ideas muy claras, visiones muy claras, y van desarrollando técnicamente y jurídicamente, por supuesto, una serie de propuestas que se complementan muy bien y que van armando toda una solución urbanística de una manera más holística, como tú decías, ¿no? Esto que vemos en Medellín no se le ocurrió al pueblo bueno y sabio, ¿no? Eso tiene un fundamento conceptual de ciudad con una técnica, una planificación, una fundamentación jurídica de gestión y financiera muy compleja, muy sofisticada. Y creo que eso en una ciudad del tamaño de la nuestra y del país nuestro, desafortunadamente nos hemos quedado cortos y posiblemente por esa falta de liderazgo y capacidad de convocatoria para que todo el mundo y los expertos puedan participar, digamos, de una manera no tan amarrada como a veces se da en nuestra ciudad y en nuestro país. Pero bueno, esa es mi opinión. Muchos no estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero bueno, así es esto de la democracia. Sí, también con Alejandro tenemos diferencias de opinión. Dice sí, que sería para pocos el beneficio. Bueno, pues yo digo que son un buen los que usan la estación de Buenavista actualmente. Pero bueno, también se vale. Digo, es que también el problema, o sea, también de querer cambiar cosas en la ciudad, pero que no ocurran cerca de donde tú vives, pues también es como decir, bueno, está bien, ¿no? O sea, que vivan lejos, pero se las arreglan. Sí, no, yo hablo del tema, Bernardo, sí, como dices, ¿no? Son puntos de vista diferentes. Ahorita que hablo, y te lo puse hasta abajo, de vivienda y de oficinas, ¿no? O sea, me queda claro que lo que busca uno es hacer los traslados menos posibles. Ya la zona metropolitana de la Ciudad de México es un caos. El gran transporte ahí es el suburbano. O sea, realmente para mí es el mejor transporte de México. El metro tiene muchas deficiencias, pero sí, va bien, construimos vivienda y los privilegiados hablo de la vivienda. O sea, al final de cuentas, mucha gente entra de fuera, ¿no? Y al final de cuentas, pues los que vayan a vivir ahí, benditos, ¿no? Porque ahí van a estar, igual van a poder moverse ya en la parte central, pero respeto, o sea, tu punto de vista y al final son eso, ¿no? Son puntos de vista diferentes, pero sí yo creo que vivienda y oficinas ya aclaré también mi punto, y sí, o sea, son pocos hablando en porcentaje los que van a ser privilegiados de vivir ahí, pero eso no quita ya todo lo que tenemos afuera y que sigue entrando. Gracias. Bueno, bueno, no tenemos más preguntas. Si no hubiera más. Bernardo, ¿tú quisieras hacer un comentario final? No, agradecerles, digo, y también de eso se trata, de poner en propuestas que yo me llevo también muchas, les agradezco la retroalimentación y sé que es un esfuerzo también, pues, digamos, no es algo que se va a dar de la noche a la mañana y son procesos, pero yo creo que hay que entrarle al tema. O sea, lo que sí no creo que podamos hacer es decir, bueno, actualmente las cosas funcionan muy bien y dejémoslas así, ¿no? En general creo que hay que comprometernos todos y tratar de buscar por una mejor ciudad. Bueno, y ese es también parte del objetivo del seminario, bueno, a nivel global, por una mejor ciudad en conceptos amplios, pero también desde nuestra posición local como ciudadanos de la Ciudad de México, valga la redundancia, pues procurar por una mejor ciudad, ¿no? Que estas ideas que se discuten y se implementan en diferentes partes del mundo, pues puedan ser escuchadas en nuestra propia ciudad. Esa es la idea, ¿no? Bueno, pues muy bien, Bernardo, te agradecemos y bueno, esperamos contar con la participación tuya o la gente de tu equipo que siempre no nos ha fallado desde hace mucho tiempo y ojalá que así sea para el futuro. Ahora en esta nueva modalidad que estamos explorando
de que llegamos a sitios más distantes y a mucho más gente, pues ojalá que sea motivo para que participemos en los próximos.